en la Convención a mirar al individuo, y cada caso concreto es distinto. ¿Puede este individuo concretamente ejercer determinados derechos y obligaciones, como por ejemplo cuidar a sus hijos, ejercer los actos de familia, cumplir con los deberes del matrimonio y de su vida? Puede. Bueno, ¿y qué problema tiene? No, mira, tiene un problema con la administración de sus bienes. Bueno, entonces esa persona capaz no es incapaz, no es demente desde el punto de vista jurídico, no es que lo tengo que incapacitar absolutamente y que todos sus actos sean nulos. Capaz que lo que tengo que es prestarle un apoyo para que alguien lo ayude a administrar, porque es ahí donde tiene el problema, ¿entienden? Entonces, lo que habla o lo que intenta meternos a nosotros en la cabeza, y es importante, por eso le digo, es lo que intento que ustedes vayan ya desde primer año entendiendo con respecto a la incapacidad o capacidad, es que tenemos que dejar de ver el mundo de la capacidad como blanco o negro, ¿sí? Todo o nada, soy absolutamente capaz o absolutamente incapaz, no, sino que tenemos que pensar el tema de la capacidad con criterio de gradualidad, ¿tá? Entonces, yo tengo en un punto el absolutamente capaz y tengo en otro punto el absolutamente incapaz, ¿no? Tengo que ir viendo justamente que hay individuos que no están en un punto u otro. Entonces, tengo que ver si esas personas necesitan algún apoyo que se lo pueda dar, y que eso se da muchas veces a través de la asistencia, ¿tá? Que vamos a ver. Miren acá, y esto me parece muy interesante, una sentencia que es del año 2023 del Tribunal de Familia de Segundo Turno, es la sentencia interlocutoria número 100 del 2023, del 15 de febrero de 2023. Los redactores son Cavalli, González y Álvarez Martínez. El redactor específicamente es Álvarez Martínez. Y dicen, mire lo que habla justamente de las deficiencias mentales, y cita justo a Howard. Dice, en el caso concreto, aquellos que padecen deficiencias mentales, eh, no se obtiene como venía a través de la incapacitación total del sujeto y el nombramiento de un curador que lo supla en los negocios que le conciernen, sino que será menester recurrir a los apoyos, auxilios o respaldo que el sujeto requiera de conformidad con su aptitud o ineptitud concreta. Por ende, es procedente la adopción de medidas restrictivas de la capacidad, pero ello en tanto sea necesario y hasta donde sea imprescindible, siempre que ello sea necesario y hasta donde ello sea imprescindible, puesto que en lo demás los sujetos mantienen su competencia para autogobernarse. En ese caso concreto, por ejemplo, la señora, que era justamente de la que se discutía si podía ser capaz o incapaz, necesitaba, y así fue lo que la sentencia dispuso, dice, se dispuso, señora AA, un régimen provisorio de asistencia y administración de sus bienes en lo relativo a la atención de su salud y para la administración de sus bienes en cuanto se trate de operaciones superiores a 1.000 pesos uruguayos. ¿Tá? Ahí tienen, por ejemplo, esa situación. ¿Qué les quiero decir? Y volviendo a lo que les hacía referencia recién. Estamos clasificando a los sujetos según su capacidad. ¿Bien? Capacidad absoluta, mayores de edad, o sea, mayores de 18 años, que no sean dementes, que no sean sordomudos, que no puedan darse a entender por escrito. Estas personas son absolutamente capaces, pueden realizar todos los negocios, salvo alguna cuestión que la ley establezca que están impedidos. Por ejemplo, como yo les decía, adoptar, solo se puede adoptar cuando se arriba a los 25 años de edad. ¿Bien? Y ahí podemos encontrar otras. Luego tenemos una segunda clasificación de capaces limitados. ¿Quiénes son? Los menores púberes que contrajeron matrimonio. ¿Tá? O sea, que ya esté el matrimonio válido, o sea, que estén casados, o que se haya disuelto, esto es por la muerte o por el divorcio, y por lo tanto sean de estado civil divorciados o vivos. Tercer clasificación, incapaces relativos. ¿Quiénes son? Los menores púberes solteros, o sea, aquellos que no entran en esa franja especial por haber contraído matrimonio porque no lo contrajeron. Son incapaces relativos, ¿por qué? Porque sus actos son nulos, no pueden realizarlos, salvo aquellos que la ley específicamente los autorice, como los que vimos recién y otras que pueden surgir en normas posteriores. Cuarta clasificación, incapaces absolutos. ¿Quiénes son? Los impúberes, seguramente, seguro ahí no hay mucho que discutir, es los sujetos
hasta que no arriban a la edad correspondiente, las mujeres a los 12, los varones a los 14, son absolutamente incapaces por ser impúberes. Los sordomudos que no pueden darse a entender por lenguaje de señas también, ¿tá? Y los dementes. En este concepto de dementes es que tenemos que abrir nuestra cabeza y entender, vuelvo a decir, que para ser considerado absolutamente incapaz, tengo que estar declarado incapaz en un juicio de incapacidad tramitado ante el juzgado competente, siguiendo el procedimiento de los artículos 4, 39 y siguientes del Código General del Proceso. ¿Bien? Si me declaran si me declaran incapaz, estoy clarito en este concepto de demente, que me habla el 1279, y por lo tanto soy absolutamente incapaz. ¿Bien? Como en nuestro país, desde el año 2001, y a través de las normas que yo les he ido citando, además de esas normas, una cantidad de observaciones generales que se establecen en el marco de las Naciones Unidas, justamente sobre la Convención de los Derechos de Personas con Discapacidad. Yo no sé si ustedes tienen presente que cuando se dicta una convención de ese estilo, las convenciones generalmente crean comisiones que van como siguiendo la evolución de esas convenciones de derechos humanos en cada país, ¿sí? Y esas comisiones dictan observaciones generales, ¿sí? Eh, que son como un análisis y dictan otro tipo de instrumentos que van como viendo cómo se va ajustando la convención en cada estado o a nivel general, ¿bien? Entonces ahí tenemos no solamente la convención, sino tenemos otro conjunto de instrumentos internacionales como las observaciones generales, eh, y otros instrumentos que nos van dando además eh, interpretaciones o van ajustando la convención a cada paso, de alguna manera, o cada tanto tiempo, y van viendo cómo de alguna manera se aplica o cuál es la mejor forma de aplicar, porque justamente la idea es dictar una convención, que creo que es del año 2006, y ver cómo eso, a medida que va evolucionando eh, la sociedad, se va ajustando. Bien, entonces tenemos no solamente estas normas que recién le dije, sino también una cantidad de cúmulos de normas internacionales de distinta jerarquía. Claramente ustedes ya saben cómo son las fuentes y la jerarquía de las mismas, pero que tienen impacto sobre esta concepción de la discapacidad. Vuelvo a decir, en esto de los dementes, hoy ya de alguna manera se ha superado un poquito la idea de soy demente o no soy demente, ¿no? Entonces se entiende que hay muchas personas que sin llegar a ser declarados incapaces, sí es posible que requieran ciertos apoyos porque para alguna área concreta de su vida no están pudiendo ejercer sus derechos en la forma que corresponde para su propia protección, ¿sí? Porque acá la idea es que todas estas situaciones están pensadas en protección del propio sujeto, ¿bien? Yo no declaro incapaz al sujeto por el bien de la sociedad, no, declaro incapaz al sujeto por su propia protección, para poder darle determinadas herramientas que lo protejan, ¿entienden? Entonces, vuelvo a decir, hay sujetos que ustedes evidentemente van a tener claro que necesitan ser declarados incapaces, ¿tá? Se me ocurre en este momento una persona que tuvo un accidente de tránsito, que quedó parapléjica, con parte de su, o gran parte de su desarrollo cognitivo afectado, ¿sí? En estado prácticamente lo que ustedes podrían llamar como estado vegetal, ¿no? Vegetativo. La persona está viva, pero realmente no tiene ni posibilidades físicas ni mentales de poder ejercer por sí los derechos y obligaciones. Bueno, ahí es claro el ejemplo de que ustedes van a poder pedir la declaración de incapacidad y probablemente lo van a declarar incapaz. ¿Bien? Entonces esa persona declarada incapaz entra en esto que recién hablábamos de dementes, del concepto jurídico, y va a ser incapaz absoluto, ¿sí? Bien. Pero hay otros sujetos que esa incapacidad, no es, esa situación, esa falta de aptitud para ejercer los derechos y obligaciones no es tan clara, porque capaz que tiene eh, esa aptitud disminuida o cercenada en determinadas áreas y no en otras. ¿Sí? ¿Entienden? Entonces, capaz que una persona es un buen padre o madre, es decir, y cumple con todas sus funciones familiares lo más bien, pero tiene problemas con administrarse. ¿Entienden? Entonces, en esos sujetos que la situación es más compleja, todo este nuevo paradigma de entender que las personas tenemos capacidad jurídica, que todos deberíamos tener esa doble faceta de ser titular de derechos y a su vez tener legitimación para ejercerlo, la tenemos que tener presente y ver que en esa gradualidad
podemos tener algún sujeto al que haya que disponerle algún apoyo. ¿Tá? Y esto se permite claramente porque si ustedes ven el propio CGP en el proceso, justamente el artículo 442, a ver, o 443, un poquito que... no, estoy cambiando el CGP para decirles exactamente. El 444, perdón. El 444 que habla de las facultades del tribunal, cuando por ejemplo yo le pido al tribunal y digo, mire, esta persona tiene esta aptitud disminuida o cercenada, ¿sí? Que afecta de alguna manera a su capacidad. El 444.2 dice, podrá especialmente designar un curador interino, someterlo a un régimen de asistencia y de administración provisoria de sus bienes e incluso detener los procedimientos a la espera de la evolución de la enfermedad. ¿Tá? Esto es durante el proceso. Si durante el proceso incluso yo pedí capaz que la declaración de incapacidad y el juez tiene dudas de si en este momento puede declararlo incapaz o no, bueno, puede darle algún apoyo, designarle algún apoyo o asistente, o puede incluso detener el proceso de incapacidad y decir, bueno, vamos a ver cómo evoluciona esta enfermedad. ¿Tá? Que pasa muchas veces con enfermedades cognitivas, de deterioro cognitivo, como por ejemplo podría ser el Alzheimer o algún otro tipo de. Y a su vez, luego, en el artículo 447, que habla de la declaración final, esto es del contenido de la sentencia, establece específicamente que puede establecer justamente medidas de apoyo o de administración, ¿sí? Puede declarar la incapacidad si entiende que corresponde, y si entiende que no corresponde la incapacidad, pero entiende que requiere algún apoyo o asistencia, puede hacerlo. La sentencia, que justamente, en este caso, miren, la sentencia es la interlocutoria 1634, también del año 2023. ¿Qué artículo fue el mencionado? Ah, estaba leyendo el 447, el último que leí el 444.2 y el 447 del CGP. ¿Ah? Estaba hablando dentro del proceso de incapacidad para que ustedes vean cómo no solo se puede pedir la incapacidad, sino también cómo hoy se trabaja o se tiende a pedir las inhabilitaciones especiales. La persona es capaz, no estoy pidiendo que se lo declare capaz, sino que específicamente estoy buscando que para algún área concreta se le designe un apoyo. Entonces, miren este caso, que les decía, la interlocutoria es 1634 del 8 de noviembre del 2023, también del Tribunal de Apelaciones de Familia de segundo turno, donde acá lo que se había pedido era la declaración de incapacidad, ¿no? De una persona, concretamente de una mujer que tenía esquizofrenia, psicosis crónica y esquizofrenia, ¿no? Un hombre era, no. Bien. Entonces, el juez entendió que no correspondía, miren lo que dice, no procede a efectuar la declaración de incapacidad pretendida, la que queda restringida a casos muy extremos. ¿Tá? Entienden que la incapacidad, declarar incapacidad es para casos muy extremos. Se entiende que procede a derecho, amén a los apoyos establecidos, disponer la inhabilitación parcial del señor XX por un plazo de 3 años, ¿sí? Exclusivamente en lo relativo al otorgamiento de contratos y o asunción de obligaciones o administraciones de bienes que superen el equivalente a 50 unidades reajustables, debiendo en esos casos actuar representado por la señora ZZ, a quien se designa como curadora interina, debiendo en lo posible respetarse su voluntad y preferencias. ¿Ah? Esto que les acabo de decir, lo de las convenciones internacionales, yo les digo, no lo van a encontrar en CESTAW, no lo van a encontrar en GATI, sí, lo van a encontrar en Howard, sí van a encontrarlo en las distintas, en las actualizaciones, de alguna manera, o todas las normas o artículos que ustedes encuentren, los artículos académicos que ustedes encuentren, principalmente de los últimos 20 años. ¿Ah? Porque, ya digo, más en los últimos 10 le diría. ¿Ah? Porque la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad es del 2006, a nosotros nos costó un poquito, un par de años, ratificarla, o sea, creo que la ratificamos enseguida, pero entró en vigencia en el 2008, o sea, 2 años después, y de alguna manera esto ha hecho que cambie el paradigma. Por eso hoy, en los tribunales, en los juzgados, la mayoría de los casos
en lo que ya no se pide tanto la incapacidad, salvo estos casos que yo les digo extremos, se pide realmente las inhabilitaciones. ¿Tá? Bien, seguimos. Eso entonces era la clasificación de las personas según su capacidad. Es muy importante, vuelvo a decir, muy, muy importante que lo vean de esta manera. Después van a ver que los manuales hablan de distintas clasificaciones de la incapacidad específicamente. ¿Tá? Algunos hablan, la clasifican la incapacidad según su duración y entienden que podemos hablar de incapacidades temporales o permanentes. Esto tiene que ver con el tiempo de duración. Por ejemplo, los, la, la incapacidad que tienen los menores de edad es temporal, claramente, ¿verdad? Porque al arribo de una etapa cronológica determinada, ya la misma desaparece. Y hay otras que son permanentes porque van a durar un tiempo mayor, incluso toda la vida. También según sus efectos se clasifica en capacidad absoluta o relativa, también esto ya de alguna manera lo hemos visto. ¿Tá? La clasificación eh, también la dejo un poco, la de la clasificación de la incapacidad, las dejo que ustedes la estudien. Me parecía importante reparar en esto que vimos recién, en si yo tengo que ver un sujeto según su capacidad, estas cuatro categorías que vimos nos van a arrojar luz principalmente sobre las consecuencias de los actos que pueden realizar. ¿Tá? Porque es para eso que yo miro si la persona es capaz o no. Si ya sé que todos tenemos la capacidad de ser titulares de derechos y obligaciones, sé que todos tenemos la capacidad de ser titulares de derechos y obligaciones. Lo que puede verse limitado es la capacidad de ejercicio de esos derechos, ¿sí? La capacidad de ejercerlos por sí mismos. En aquellos sujetos que tienen la capacidad de hacerlo, lo van a hacer por sí mismos y sus actos van a ser válidos. ¿Tá? Pero en aquellos sujetos en los que no pueden ejercerlos por sí mismos, por tanto son incapaces, ya sean absolutos o relativos, van a necesitar eh, completar de una manera, a mí me gusta siempre esa idea, como completar su voluntad o que su voluntad sea dispuesta por otro individuo para que sea válida. Y es ahí que aparecen los llamados remedios a la incapacidad. Howard dice que justamente nuestro legislador, ante la ausencia de la capacidad de ejercicio que pueda tener un individuo, ante la ausencia de la capacidad de ejercicio, vuelvo a decir, la ausencia de esta legitimación o aptitud para ejercer por sí mismo derechos y obligaciones, el legislador dictó dos tipos de medidas complementarias. Por un lado, los institutos de salvaguarda, y por otro lado, las sanciones de nulidad de los actos dispuestos por ellos, realizados por ellos. Entonces dice, bueno, estos, estos dos tipos de medidas complementarias, uno es los institutos de salvaguarda. Este instituto de salvaguarda va a variar según el tipo de incapacidad a la que se trate. Entonces, voy a tener como instituto de salvaguarda la patria potestad, la tutela y la curatela. ¿Ah? Lo vamos a ir estudiando. Hoy vamos a empezar con patria potestad y en las clases siguientes con tutela y curatela. Y por otro lado, no solamente tengo estos institutos que van a proteger al incapaz, ¿sí? Sino que tiene otra medida que es disponer la nulidad de los actos si los realizan los propios incapaces, como para protegerlos. No solamente tienen instituto de salvaguarda, sino que si por esas casualidades estos incapaces realizaran actos, bueno, el legislador dice, bueno, estos actos son nulos. Y es lo que vimos hoy, ¿se acuerdan? En el 1279 y 1280. ¿No? Los dos, dentro de estos remedios, hay dos grandes posibilidades de alguna manera. Por un lado, la representación, institutos de salvaguarda que implican la representación, que ahí es donde vamos a encontrar a la patria potestad, la tutela y la curatela, y por otro lado la asistencia. ¿No? Cuando hay representación, lo que hay es un sujeto que realiza o celebra un negocio jurídico a nombre de otra,
estando facultado para ello, y determinando que los efectos jurídicos de ese negocio jurídico que celebró repercutan no en su patrimonio, sino en el de su representado. Vamos a leer el 1254, que habla justamente del contrato, de la representación. Mil Lo doscientos leo. setenta y cuatro. ¿Sí, Natalia? Léelo yo. Natalia. La, viol- la violencia física o moral invalidará No, el contrato. no, no, a ver, A 1270. 1254. 54. 70. El contrato que hiere a una persona a nombre de otra estando facultado por ella o por la ley producirá respecto del representado iguales efectos que si hubiese contratado el mismo. Bien. Es eso. Vuelvo a la representación. La representación implica que un sujeto realice o celebre un negocio jurídico a nombre de otra, esa otra es su representado, que realiza el negocio es el representante, a nombre del representado, estando facultado para ello, ¿no? Y haciendo que el efecto de ese negocio repercuta en el patrimonio del representado, no en el del representante. La representación tiene dos fuentes, chiquilines. Puede ser la voluntad del representado o la ley, ¿no? ¿Cuándo es la voluntad del representado? Bueno, si yo, por ejemplo, quiero comprar, por ejemplo, un inmueble en Montevideo y no quiero ir a firmar, por ejemplo, a celebrar el negocio, puedo, por ejemplo, a través de un poder de representación, otorgarle la representación, o sea, a mi hermana, para que vaya y haga ese acto por mí. ¿Entienden? Mi hermana opera como representante, yo como representada, estando justamente autorizada por ese acto de voluntad mío, a través de un poder, va a celebrar el negocio en nombre de Carolina Martínez y el efecto de esa compra-venta va a repercutir en mi patrimonio. ¿Me entienden? Ahí tienen una representación. Mira, ¿Cómo? yo Perdón. sé de un caso más o menos así de una señora, ¿no? Que hizo un poder solo para que no quería ir a buscar ella misma, a ponerle un recibo. Entonces le dio, creo, que no sé si era la prima o la hermana, hicieron un poder escrito y nada, para no moverse de la casa nomás. Claro, bueno, por eso No digo, porque tengan incapacidad ni nada. no, 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 acá yo no estoy hablando de ninguna incapacidad, estoy hablando de la representación en general. ¿Ah? La representación en general Por puede eso tener, un ejemplo era nomás. bien, bien, la representación tiene doble fuente, la voluntad del sujeto o de la ley. Obviamente, en aquellos casos, como recién les puse el ejemplo, o como Moriendo también señaló, la voluntad del individuo fue la que le otorgó la representación al otro. Para eso la persona tiene que ser capaz, ¿ah? Para que yo pueda expresar mi voluntad y eso tener efectos jurídicos, tengo que ser capaz, ¿verdad? Si no, si fuera incapaz, el acto es nulo, ya lo vimos. Entonces, yo siendo capaz, le otorgo un poder, el poder de representarme a un sujeto. En este caso, mi hermana, para que haga ese servicio. ¿Está? Ahí hay representación, como les expliqué, y la fuente de esa representación es la voluntad de representado, o sea, de mi voluntad. Para yo, vuelvo a decir, que cumpla efectos, tengo que ser capaz, si no, no va a cumplir ningún efecto. Otra fuente de la representación es la ley. ¿Ah? Entonces, la ley puede establecer que un sujeto represente a otro. Y es lo que pasa justamente en el caso de los incapaces. La ley establece tres institutos que van a representar al incapaz: la patria potestad, la tutela y la curatela. Ahí es la ley la que le va a dar el poder de representación a determinados sujetos. Por ejemplo, en la patria potestad le va a dar el poder de representar a los hijos sometidos a la patria potestad a sus padres. No es que el hijo dice, no es que mi hijo me dice, mamá, representame en tal cosa. No, es la ley la que me da a mí el poder como madre, en ejercicio de la patria potestad, de representar a mis hijos. ¿Entienden? ¿Sí? Y a mis hijos incapaces.
Si tengo hijos que no están sometidos a la patria potestad, no voy a tener su poder no voy a tener justamente el poder de representación de ellos. ¿Queda claro? Vuelvo a decir entonces, la representación, estamos estudiando capacidad e incapacidad. Estamos viendo los remedios para la incapacidad, cómo la ley de alguna manera se preocupa de que esta persona que está, eh, que es incapaz, a los ojos de la ley, pueda justamente, no es que quede mañada o mañatada o limitada en el ejercicio de los derechos y obligaciones. Él no los puede ejercer por sí mismo, porque es incapaz. Bueno, la ley prevé que haya representantes, hayan otras personas que en ejercicio de la representación realicen estos actos. ¿Entienden? Bueno, ahí, en el caso de los incapaces concretamente, la fuente de esa representación va a ser la ley y consagra estos institutos que, como yo les dije, era la patria potestad, la tutela y la custodia. ¿Cuáles son las características? Préstenme atención a esto, las características de esa representación, y esto es muy importante. La representación, entonces, legal de los incapaces, primero, como primera característica, que es legal. La fuente de esta representación es la ley, surge de la ley. Segundo, es necesaria y forzosa. Una vez que la ley determina esa representación, la misma debe cumplirse. Es de ejercicio necesario. Tercero, es autónoma de la voluntad del representado. No importa lo que el representado quiera, vuelvo a decir, porque no importa en el sentido de, justamente, no es si el representado quiere tener representante o no, porque este representado, específicamente en este caso, es un incapaz. Entonces, por más que un hijo, por ejemplo, menor de edad, sometido a patria potestad, no quiere que su padre lo represente, si el padre tiene la patria potestad, lo va a representar, con independencia de la voluntad del representado. Es temporal, cuarta característica. Va a durar mientras dura justamente esta incapacidad. En el caso de la patria potestad, va a durar hasta que los hijos arriben a la mayoría de edad o contraigan matrimonio, o hasta que se pierda, ¿sí? O extinga la patria potestad, por ejemplo. La tutela, lo mismo, ¿no? Y la curatela cuando finalice esa situación de incapacidad. Debe ser ejercida, esto también, quinta característica, debe ser ejercida en beneficio exclusivo del representado. El interés, el norte, lo que debe guiar al representante legal en estas situaciones es el interés del representado, esto es del incapaz. Le hace menor de edad, persona que fue declarado incapaz, sordomudo, no puede darse a entender por escrito, por lenguaje de señas, perdón. ¿Ah? Esa persona, ese representante necesariamente tiene que tener como único norte de su accionar el interés del representado. Y sexta característica es que es controlado. El representante no puede, no tiene una actuación libre, sino que vamos a ver en cada uno de los institutos va a tener actos que va a poder realizar libremente, otros que no va a poder realizar y otros para los cuales necesite una autorización o aprobación judicial. ¿Ah? Hay actos, y es importante esto que lo sepan, hay actos que los representantes en sí no van a poder realizar nunca, que son los actos personalísimos del individuo. ¿Ah? El representante legal, por ejemplo, no va a poder contraer matrimonio por su representado, ¿sí? Estoy hablando, vuelvo a decir, la representación legal de los incapaces. No va a poder, por ejemplo, eh, otorgar testamento, ¿sí? Porque esto es un acto personalísimo de los incapaces. ¿Ah? Específicamente va a poder realizar generalmente actos de índole patrimonial y específicamente actos intervivos, o sea, actos o negocios jurídicos que se realizan eh, justamente como actos de vida o entre personas vivas, no mortis causa, o sea, esto es, no pueden realizar actos que tengan impacto para después de la muerte, como por ejemplo los testamentos, vuelvo a decir, porque esos son la posibilidad de otorgar testamentos es un acto personalísimo que solo le corresponde al individuo. Entonces, el sujeto, solo cuando adquiera la capacidad va a poder otorgar testamento y si no, no lo va a poder otorgar nunca, pero no lo puede otorgar por sí, por él, el representante. ¿Ah? Bien, acá lo que le pongo a las compañeras, a ver quién es que me está escribiendo de Tavares,
En realidad, esto, lo que estoy diciendo, los puntos, son los puntos del programa. Tienen que agarrar el programa y sacarlo. No es que yo estoy señalando esto más importante que lo otro, no. Simplemente son los puntos del programa. En algunos me puedo detener más que en otros. ¿Qué les quiero decir con esto? Tienen que para eso estudiar necesariamente o, los manuales que les dije, Sestao o Gatti, que son los manuales de personas, o acudir al libro, a este, de Howard, ¿sí? Que es el derecho de la persona, que también ahí está, que tiene este de Howard, quizás de bueno, es que está un poco más actualizado. Ah, quiero decir con todo esto que les decía de las normas internacionales, ¿está? Eh, También pueden hacer el mismo ejercicio ustedes, leyendo los manuales de Sestao o de Gatti y procediendo a actualizarlo con todas las normas que yo les dije. Eso quizás para este primer año puede ser un poco más complejo para ustedes y quizás más fácil leerlo de autores como Howard. ¿Tá? De Patria y Potestad incluso hay muchos manuales, que es el siguiente tema que vamos a ingresar. ¿Tá? ¿Les parece Profe, que ¿podemos hacer referencia a la patria potestad, centrando su origen en el derecho romano, en el pater familia, no hemos representante de entrado los todavía? hijos? Sí, Ah, Valentín, lo que pasa es perdón. que todavía no hemos entrado en Patria Potestad, vamos a entrar ahora después del recreo, ¿está? Se ve que está con Ah, ganas bueno. Pero Sí, 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 por eso digo, como sí. ustedes intentando dar la respuesta a lo que preguntaba Camila, es, no hay puntos específicos, ¿sí? Que yo les esté señalando como particulares. Les estoy diciendo, lean el programa, estudian de los manuales correspondientes. En clase, como siempre, vuelvo a decir, lo que hacemos es como puntear algún aspecto que a mí me parece que puede ser más complejo para ustedes entenderlo, ¿sí? O que requiere una actualización un poco más, eh, cuál valga la redundancia, como el tema este de la Convención sobre los Derechos de Personas con Discapacidad y cómo eso cambia el paradigma, pero no es que lo digo solo yo y sale es una innovación mía, es justamente me baso en autores como Howard, que lo traen en la actualidad, las sentencias de los tribunales que recogen todos estos principios que están consagrados en nuestra ley. Acuérdense, fuente formal de derecho. La ley es válida, no solamente el Código Civil, sino todas estas convenciones que tienen la misma jerarquía y que ustedes también tienen que estudiar. Vuelvo a lo que estaba diciendo recién, los institutos remedios de alguna manera de la incapacidad. Hola, ¿según qué variaba la patria potestad, tutela y curatela? Me pregunta acá Kucher. Lo que pasa es que va a depender según el tipo de incapacidad, tal cual es. Si estamos hablando de menores de edad, el instituto de representación por excelencia es la patria potestad, que vamos a empezar a estudiar ahora en unos minutos. Si no hay patria potestad, si no hay padres que pueden ejercerla, a estos menores de edad se les va a aplicar otro instituto que se llama tutela. ¿Tá? Y si el incapaz es una persona mayor de edad, el instituto de representación es la curatela. Igual, escucha, no te compliques porque justamente ahora, en estas clases que vienen, vamos a estudiar cada uno de estos tres institutos en forma individual. ¿tá? Hoy vamos a empezar con patria potestad, luego vamos a seguir con tutela y luego con curatela. ¿Bien? Pero son tres institutos de salvaguarda, de protección de los incapaces. Va a depender del tipo justamente del sujeto que tengo que proteger. Si es un menor de edad y tiene las condiciones de tener patria potestad, el instituto va a ser la patria potestad. Si no hay personas que puedan ser designados en la patria potestad, por tanto no puede aplicarse la patria potestad, se va a aplicar la tutela. Y si el incapaz es mayor de edad, va a ser la curatela. ¿Bien? Vuelvo a los institutos remedios. Hablé recién de la representación, de rasgo, porque después lo vamos a estudiar en los institutos, y por otro lado tenemos la asistencia, como otro remedio a la incapacidad. ¿tá? En la asistencia, a diferencia de la representación, no hay una sustitución de voluntad del incapaz, sino que lo que hay es justamente como un acompañamiento ante la insuficiencia de la voluntad del sujeto asistido, La asistencia. la asistencia. Hay dos remedios que señala la doctrina, hay dos remedios a la incapacidad de alguna manera. La representación es una, la asistencia es otra.
La representación, vamos a ver, patria potestad, tutela y curatela. Dentro de la asistencia es como más concreta, porque la asistencia se aplica ante la insuficiencia de la voluntad del sujeto, que no pueda, por una causa, expresarla válidamente, se completa la misma para la regularidad y la validez del acto con la voluntad del asistente. ¿Sí? Entonces, vamos a leer, Moriondo, de nuevo 1946 que leímos hoy, por ejemplo, para las capitulaciones matrimoniales, y ahí van a ver la asistencia. Cuando estudiamos justamente 19... Lo empiezo a leer. sí, por favor. El menor hábil para contraer matrimonio tiene habilidad para consentir todas las convenciones que del contrato es susceptible, y son válidas las convenciones y donaciones hechas, son tal que le hayan asistido en el contrato sus representantes legales. A falta de dicha asistencia, el menor podrá solicitar la autorización judicial para el otorgamiento. Bien. Vieron que ahí tienen claro, el menor de edad, esto es el puber, que antes de contraer matrimonio va a decidir, porque el 1946 habla de las capitulaciones matrimoniales, va a decidir el régimen patrimonial de su futuro matrimonio, dice, puede celebrar esas capitulaciones. ¿Ah? Si está habilitado para contraer matrimonio, va a poder celebrar capitulaciones matrimoniales. Pero como él es todavía incapaz, porque todavía, vuelvo a decir, es puber, pero no ha contraído matrimonio, es incapaz, para que ese negocio, en este caso esta capitulación, sea válida, necesita completar su voluntad a través de la asistencia. La asistencia de sus representantes legales, en este caso justo de quienes tengan, ya sea la patria potestad o la tutela, ¿entienden? Para ese acto concreto, para que el acto sea válido, ese negocio jurídico, en este caso capitulaciones matrimoniales, sean válidas, no basta con que este menor puber diga, yo quiero tal régimen, y lo haga en la forma que tienen que establecerse las capitulaciones matrimoniales, sino que requiere que su voluntad sea completada, ¿sí? Porque todavía le falta, acuérdense que es incapaz, completada con la voluntad del asistente, ¿entendieron? Por eso la diferencia entre el asistente y el representante, ¿sí? Justo este ejemplo capaz que yo les pongo del 1946, como este menor va a estar sometido a patria potestad, ustedes a veces no lo ven tan claro. Pero yo les nombré recién una sentencia judicial, ¿no? Donde justamente el juzgado entendía que la persona no era incapaz y por lo tanto podía realizar actos, pero por una determinada patología, ¿se acuerdan que yo les decía tenía psicosis crónica y esquizofrenia, no sé qué? No podía realizar determinados actos. La sentencia de juez había justamente determinado una inhabilitación parcial, concretamente para realizar actos que tenían que ver con su salud y con negocios jurídicos por más de 50 unidades reajustable, y ahí le daba la posibilidad de estar asistido por una persona. ¿Me entienden? ¿Entienden lo que les quiero decir? Por eso quiero diferenciar lo que es la representación de lo que es la asistencia. ¿Bien? Dicho esto, si les parece, hacemos un cortecito, son las 10:02, hacemos un corte 10:12 y volvemos ya con Patria Potestad. ¿Les parece bien? Dante, perdón, que tú habías levantado la mano. Si los demás se quieren ir, y si no te escucho como vos quieras. Yo voy a preguntar sobre el tema de las notas. ¿Cuándo nos lo va a dar para saber si seguimos en la clase dentro de para dar el examen o todavía no se sabe cuándo van a dar las notas? Ah, tú capaz que te conectaste hoy cuando yo estaba hablando al principio de clase. Sí, sí. Ulises, no sé si Ulises les iba a pasar justamente a los representantes la fecha en la que les vamos a dar los parciales presenciales. Ya están corregidos los parciales, pero para entregárselos presencialmente justamente la semana que viene para que ustedes tengan el tiempo necesario para ver si se presentan al segundo parcial o no. Luciano, ¿tú habías levantado la mano también? Hola, buenos días. Buenos Sí, pero días. era para una consulta acerca del tema. Si Sí. podría reiterar acerca de la diferencia entre representación y asistencia, brevemente, Bien. te agradecería. Gracias, Luciano. La representación suple la voluntad del representado. El representante actúa en nombre del representado y suple su voluntad. O sea que el representado nunca se expresa válidamente. ¿Está?
En la asistencia se requiere la voluntad del sujeto completada con la del asistente. Por eso la asistencia es como una especie de complemento a la voluntad del sujeto que por determinada cuestión no la puede expresar por sí solo en forma válida. ¿Bien? No sé si ayudó Santiago ahí. ¿Santiago era o Sí, Luciano? sí, Está. sí, sí, Bien. muchísimas gracias. ¿Había otra manito levantada? Volviendo a lo que me preguntaba Barrera, vuelvo a decir, ya le doy Noemí la palabra. Ulises, si ya no les avisó, les va a estar avisando la fecha en la que justamente consiguió el aula magna para convocarlos y poderles entregarle en forma presencial el parcial, ¿está? Así ustedes ven porque tienen correcciones y demás. ¿Sí, Noemí? Quiero preguntar si la asistencia es la que se aplica cuando, por ejemplo, un sujeto no es incapaz absoluto. O sea, Mm, como que hay algo que lo limita, pero no lo limita, o sea, no está como incapaz del todo. claro, sí, sí. A ver, la asistencia es, por ejemplo, esto que yo les dije. Hay un individuo, como el caso que les ponía, un adulto que tiene una determinada enfermedad, por ejemplo, en este caso era una situación de salud mental, ¿no? Que le impedía realmente tener noción de realizar actos, negocios jurídicos, ¿no? Económicos, que de alguna manera no lo perjudicaran. Entonces, el juez entendió que esa persona no era incapaz, ¿ah? Por lo tanto no iba a ser declarado incapaz, sino que sí necesitaba, sino que se lo inhabilitaba especialmente para realizar estos actos jurídicos, ¿sí? Estos negocios de transacciones, y le decía, bueno, si usted quiere realizar un determinado negocio, para que pueda expresar su voluntad y ese negocio sea válido, necesita que su voluntad esté completada o complementada con la de su asistente, que se designa como asistente a fulano de tal, ¿entendés? Entonces ahí, si esta persona que está inhabilitado para realizar negocios jurídicos quiere comprar, por ejemplo, una casa, bueno, para que esa compra sea válida, ese negocio sea válido, se requiere que su voluntad se complete con la voluntad de su asistente. Si hubiera sido considerado declarado incapaz absoluto, no, hubiera actuado su curador como representante, ¿entienden? Y ahí el incapaz no iba a expresar su voluntad. ¿Sí? Bueno, voy, y 6, ya les digo, nos quedan menos minutitos, y cuarto más o menos volvemos. ¿Está? Sí, acá Milagros me pregunta si los que no se presentaron al parcial y no justificaron adecuadamente, y más ahora que ya pasaron además varias fechas, directamente se entiende no presentados y van a examen. ¿Está? O van a examen o pueden recursar cuando quieran. Nos vemos en unos minutos.
Bueno, chicos, vamos regresando. Vamos a empezar ahora con patria potestad. Para eso les pido que abran el Código Civil en el título justamente octavo de la patria potestad, el libro primero, justamente previo al artículo 252. Y no sé si está Valentín por ahí, que tenía ganas hoy de explicarnos qué era la patria potestad. Le doy la palabra. No está, bueno. Alguien que me lea el 252, por favor. Para que ya busco. Bien. 252. Encontré. La patria potestad es el conjunto de los derechos y deberes que la ley atribuye a los padres en la persona y en los bienes de sus hijos menores de edad. La patria potestad será ejercida en común por los padres, sin perjuicio de las resoluciones judiciales que prohíben, suspendan o limiten su ejercicio o lo confieren a uno de ellos, y de los convenios previstos en el artículo 172. Cuando no se obtenga el acuerdo de los padres, cualquiera de ellos podrá recurrir ante el juez competente. Primero, decir obviamente que este instituto de la patria potestad, que está enmarcado dentro de los institutos de salvaguarda de los incapaces, como estamos estudiando, están regulados en los artículos 252 hasta el artículo 300 del Código Civil, o sea que esos son artículos que ustedes tienen que leer con detenimiento, manejar al dedillo, porque justamente son los que regulan este instituto. No sé, Luciano y Dante habían levantado la mano, no sé si querían decir algo sobre el instituto en sí. No, no, era solamente para participar en la lectura, pero está. Ah, Gracias. bien, bueno, ahora les cedo, estén a manos con el código y así sustituimos un poquito a Moriondo, que estuvo toda la primera parte, y después, Luciano, te paso ahora a vos la calidad de lector, ¿bien? Y no sé, Dante, había levantado, ¿quería decir algo? Sí, era solo para participar y hablar y decirlo. Y Valentín Sánchez, No sé si usted me permite leer algo sobre Patria Potestad, que yo tenía un trabajo que había hecho sobre el Instituto de los Incapaces y justo me centré en eso. No sé si usted me permite para hablar algo. ¿sí? ¿Querés leer o comentar algo breve, ¿no? Ante todo. Leer, si usted me permite leer. Bueno, a ver, si no es muy extenso, sí, como no, te escuchamos. Bueno. La patria potestad es la figura más conocida dentro de los institutos de los incapaces. Se trata de un conjunto de derechos y deberes que la ley conduce a los padres sobre sus hijos, menores no emancipados, con el fin de que puedan cuidarlos y representarlos tanto en lo personal como en lo patrimonial. En el artículo 252 del Código Civil se define claramente, ¿no? Y lo cito, no sé si lo leyeron. El artículo 252 Sí. recién, Ah, recién está. lo Entonces no lo leo ahí va. entonces. Bueno, y después también y en el artículo 253 establece que debe ser ejercida en conjunto por ambos padres, salvo la disposición judicial en lo contrario, el cual dice cualquiera de los padres podrá solicitar la intervención del juez letrado competente para corregir o prevenir los procedimientos del otro que considere perjudiciales para la persona o bienes del menor con arreglo a determinado en los artículos 288 y el consiguiente de este código. Bueno, la patria potestad abarca no solo la educación y la crianza del hijo, sino también la administración de sus bienes y la representación legal frente a terceros. Bueno, eso es lo que quería agregar Bien, de gracias patria Valentín. potestad. Eso que lo hiciste en secundaria para un trabajo de derecho, Sí, lo hice en secundaria, fue el último parcial de quinto año, me ah, muy acuerdo. bien.
Disculpen, pero tenía una intrusita acá en la clase que no, no correspondía. Muy bien, Valentín, te felicito y muchas gracias por compartir el trabajo. Les decía, como bien decía Valentín, la patria potestad es un conjunto de derechos y obligaciones. Si bien el término, cuando ustedes conceptualicen este instituto, patria potestad, viene justamente del derecho romano y hablaba de la patria potestas, ¿sí? De esta potestad que ejercía el pater familia sobre justamente todos los miembros de la misma. En la actualidad, obviamente que desde esa concepción de familia jerárquica, ¿verdad? Hemos pasado a una concepción de familia mucho más comunitaria. Hoy cuando ustedes estudien y cuando lleguen a familia justamente, estudiemos el concepto de familia, van a ver que ha evolucionado o involucionado, no sé cómo ustedes lo quieran, prefieran señalarlo, pero entiendo que ha evolucionado a un concepto muy distinto de este jerárquico donde había un pater que de alguna manera eh, aglomeraba o tenía en sí mismo todo el poder de la familia y el resto de los integrantes en una especie de como de súbditos, ¿verdad? Hoy la familia tiene otra estructura, incluso no hablamos de un concepto único de familia, sino que hay muchos tipos de familias, pero hay una idea de familia como comunidad donde todos los integrantes de la familia son considerados sujetos de derecho, cosa que antes no pasaba, ¿sí? Tanto los adultos como los menores de edad todos se entiende que son sujetos, no hay una jerarquización entre hombres y mujeres, entonces eso también influye en esta concepción de familia. Entonces, hoy hablar justamente de eh, patria potestad, el concepto de patria potestad parece que haber quedado un poco vetusto, ¿sí? Incluso hay otros países como Argentina, que ustedes saben, reformó su Código Civil hace pocos años, hablan y cambiaron la terminología por responsabilidad parental, ¿sí? Que de alguna manera ese término responsabilidad parental parece ser un poco más ajustado a la realidad del instituto en el día de hoy. Lo cierto es que claramente el 252 nos habla de un conjunto de derechos y obligaciones que la ley atribuye a los padres en la persona justamente y en los bienes de sus hijos. Howard, a mí me gusta esta percepción que da Howard, pero también la ha publicado la profesora Luz Calvo en varias de sus obras. Quiero decir, no es propia de Howard, ustedes en Howard la pueden leer, pero Calvo, incluso haciendo referencia a otros autores, citando a otros autores, hablaba ya de lo que era la patria potestad como función, ¿sí? Una función cuya finalidad es la salvaguarda justamente de los intereses personales y patrimoniales de los hijos, y que justamente le da a esos titulares de la patria potestad derechos, pero que no son derechos incausados. O sea, no es que son derechos per se, sino que son justamente derechos que tienen como finalidad o que tienen como función el mejor cumplimiento de los deberes que se le imponen a estos titulares de la patria potestad para justamente cumplir con las obligaciones que se les asignan. ¿tá? O sea, tienen derechos y obligaciones, pero los derechos no son incausados, no son derechos porque sí, sino que son derechos que se le otorgan a los que ejercen la patria potestad para que puedan cumplir de mejor forma los deberes que la ley le asigna. ¿Entienden? Entonces, claramente, hoy la patria potestad tiene que ser analizada a la luz de que es una función que tiene como única finalidad, como norte, ¿sí? La protección de la persona y de los bienes de sus hijos. De sus hijos, quiere decir, de los titulares de la patria potestad. ¿Bien? Vamos a ver las características de la patria potestad. Esto es muy importante que lo puedan tener. Primero, antes de las características, que es un instituto que no solamente le interesa al hijo sometido a la patria potestad o al padre, que es el titular de la misma, sino que también le interesa al Estado y a la sociedad en su conjunto. ¿sí? Porque justamente a la sociedad le interesa que los individuos que van naciendo en la misma ¿sí? sean protegidos y de alguna manera educados conforme a las normas de la sociedad, y al Estado justamente le interesa para que la formación de los sujetos, que primero se da en el seno familiar, más allá de las responsabilidades del Estado, en lo que tiene que ver con la educación pública, se realice con normalidad y conforme a las leyes que establece el ordenamiento jurídico de ese Estado. Entonces, por eso digo, hay un interés en la patria potestad que no es solo del individuo
sometido a la misma, ni de los titulares del instituto, sino también del estado de la sociedad. ¿Qué características tiene? Vuelvo a decir, este instituto. Es un instituto jurídico de protección. Podemos encontrar desde el artículo 41 de la Constitución de la República y el artículo 5 de la Convención Universal de los Derechos del Niño, la necesidad de que los incapaces, específicamente en este caso, los incapaces que son menores, los incapaces quiero decir los sujetos menores de edad, estén protegidos. 2, el contenido de la patria potestad es de orden público, por lo tanto que las disposiciones de la patria potestad sean de orden público, chiquilines, significa que no hay ninguna disposición, ningún acuerdo entre los sujetos que pueda modificar o disponer cosas contrarias a lo que dispone la ley en este aspecto. ¿Sí? Eso, cuando algo es de orden público, significa que no se pueden disponer acuerdos o disposiciones que contraríen esas normas, porque hay un interés superior en que esas disposiciones se cumplan de la forma en la que están justamente previstas por el ordenamiento jurídico. 3, es de ejercicio obligatorio e irrenunciable. Los titulares de la patria potestad tienen la obligación de cumplir con este instituto. Es intransmisible e indelegable, o sea, solamente a los titulares le corresponde la posibilidad de ejercerla y no pueden transmitirla o cederla a otros, está fuera del comercio de los hombres, claramente. Es imprescriptible, vamos a ver que la patria potestad no se adquiere ni se pierde por el transcurso del tiempo. Sin perjuicio de ello, tengo que decirles que si la patria potestad no se ejerce en la forma que corresponde, puede sí dar lugar, obviamente, a la pérdida o a la limitación o a la suspensión de la misma, ¿sí? Pero siempre que se den determinadas circunstancias. Por el mero transcurso del tiempo no se adquiere ni se pierde, por eso es imprescriptible, ¿sí? No se adquiere ni se extingue por prescripción. Luego es una función justamente para la cual la ley prevé ciertas restricciones, como yo les decía, otorga derechos y obligaciones a los titulares de la patria potestad, pero justamente con ciertas limitaciones que vamos a ver. Está limitada, es un instituto que está limitado temporalmente, porque solo va a operar hasta que los hijos sometidos a la patria potestad adquieran la mayoría de edad o contraigan matrimonio. Y es, como yo les decía, en la actualidad considerada una función, esto es un instituto que le otorga derechos y obligaciones a los padres con la finalidad de proteger la persona y los bienes de los hijos sometidos a la misma. ¿Tá? ¿Quiénes son los titulares? ¿Quiénes son los titulares de la patria potestad? Obviamente que acá tenemos que hacer una distinción entre hijos matrimoniales e hijos no matrimoniales. ¿Bien? ¿Quiénes son los hijos matrimoniales? Creo que lo habrán visto cuando vieron Estado Civil. Los hijos matrimoniales son aquellos hijos cuyos padres, al momento de la concepción o nacimiento, estaban unidos en matrimonio. ¿Tá? Matrimonio válido o nulo, pero matrimonio. Mientras que los hijos no matrimoniales son aquellos hijos de padres que no estaban unidos en matrimonio al momento de su concepción y nacimiento. Facundo pone legítimos y naturales. Sí, es otra clasificación, legítimos y naturales. Legítimos se entiende que son los hijos matrimoniales, naturales son los no matrimoniales o extramatrimoniales, es lo mismo. ¿Tá? Cuando los hijos matrimoniales, justamente, bueno, el código, si ustedes lo ven, dice la patria potestad de los hijos legítimos, en la cápite del 252, y sin embargo, previo al 275, habla de hijos naturales.
Yo porque estoy acostumbrada a utilizar la terminología del CNA, pero sí es exactamente igual. ¿Tá? Entonces, si tenemos, estamos hablando de los titulares de la patria potestad. Si los hijos son matrimoniales o legítimos, la patria potestad corresponde, la titularidad de la patria potestad corresponde a los dos padres. ¿Tá? Por eso, si ustedes ven el 252, el inciso segundo dice, la patria potestad será ejercida en común por los padres, ¿tá? Sin perjuicio de las resoluciones que privan, suspenden o limitan el patria potestad. ¿Sí? Entonces, justamente, cuando el hijo es legítimo o matrimonial, la titularidad de la patria potestad corresponde a ambos padres. Sin embargo, si el hijo es natural, ¿sí? o no matrimonial, la patria potestad, la titularidad de la patria potestad corresponde al padre que lo haya reconocido voluntariamente. ¿Tá? Y Luciana, tú querías leer, vamos a leer el 275, por favor, que está justamente dentro de los hijos naturales. Ok, artículo 275. Reconocidos legalmente los hijos naturales, se verifica a su respecto la patria potestad en los términos expresados en el anterior capítulo, con las excepciones de los artículos siguientes. La tendencia de los hijos naturales reconocidos por el padre y la madre se regirá por los dispuestos en el artículo 177. Bien. Vuelvo a decir, los hijos naturales o no matrimoniales o extramatrimoniales, la patria potestad, la titularidad, que es lo que estamos estudiando ahora, le corresponde al padre que lo haya reconocido voluntariamente. Si lo reconocieron voluntariamente los dos padres, los dos ejercerán la patria potestad. Si lo reconoció solo uno, solo uno. Si hay un hijo que no fue reconocido, que es hijo de padres no casados, y no es reconocido por ninguno de los padres, bueno, ahí tienen una hipótesis donde justamente voy a tener un menor de edad que no va a poder estar sometido a la patria potestad, ¿entienden? Porque no tiene padres que sean titulares de la misma, será sometido a otro instituto de protección que es la tutela, ¿me entienden? Por eso hoy cuando hablábamos, creo que, no sé si Kutcher preguntaba a distintos institutos, bueno, tenemos que ver el sujeto que tenemos que proteger para ver qué instituto corresponde. ¿Bien? Vuelvo a decir, estamos estudiando la titularidad. ¿A quiénes corresponde? ¿Quiénes son los titulares de la patria potestad? Si el hijo es matrimonial o legítimo, le corresponde a ambos padres. Si el hijo es no matrimonial o natural, corresponde al padre que lo reconoció voluntariamente. Si lo reconocieron los dos, serán los dos. Si lo reconoció uno, será uno. Si ninguno de los padres lo reconoció voluntariamente, ese hijo no puede estar sometido a patria potestad. ¿Qué pasa? Hay muchos hijos muchas personas que son hijos no matrimoniales y que se hace el juicio de investigación de paternidad, ¿verdad? Bueno, si se hace el juicio de investigación de paternidad y se designa, supóngase, al padre como padre por la sentencia del juicio de investigación de paternidad, ese padre no reconoció voluntariamente al hijo, fue declarado judicialmente. Entonces, ese padre no tiene la patria potestad. ¿Entienden? ¿Por qué? Vuelvo a decir, porque fue declarado padre, no lo reconoció voluntariamente al hijo. Entonces, el legislador entendió que no le puede dar la patria potestad, esto es, el conjunto de derechos y obligaciones para proteger al hijo, para la redundancia, a una persona que voluntariamente no quiso reconocerlo. Tuvo que declarar un juez que era el padre, ¿entienden? O la madre. Entonces, a esas personas que son declarados padre o madre en un juicio de investigación de paternidad, no son titulares de la patria potestad. ¿Queda claro? Eso es muy importante que lo tengan presente. ¿Tá? Que no tenga la patria potestad, chiquilines, no significa que están exentos de los derechos y obligaciones que tiene que tener todo padre porque la Constitución así lo establece. ¿Me explico? ¿Sí? El artículo 41 de la Constitución de la República establece la obligación a los padres de cuidar, respetar y proteger y educar a los hijos, y eso no tiene nada que ver con la patria potestad. O sea, los padres tienen todas estas obligaciones que cumplir, tengan o no tengan la patria potestad. ¿Queda claro? Bajando a la patria potestad, que es el instituto que estamos estudiando, estamos viendo quiénes son los titulares. Perfecto, el hijo es matrimonial, o sea, sus padres estaban casados al momento de la concepción y el nacimiento del hijo, esos padres tendrán entonces el ejercicio conjunto de la patria potestad. Si el hijo es natural, extramatrimonial, o sea, sus padres no estaban
unidos en matrimonio hasta el momento de la concepción o el nacimiento, necesariamente, ¿quién va a tener la patria potestad? ¿Quién va a ser el titular? El padre que reconoció voluntariamente al hijo. Si no lo reconoció voluntariamente, no va a tener la patria potestad. Si fue declarado padre por un juicio de investigación de paternidad, tampoco va a tener la patria potestad. ¿Tá? Pero que no la tenga no significa, vuelvo a decir, que esté exento de todas sus obligaciones como padre. No sé si había levantado la mano Tiago o Valentina ahí. La profe, no, yo quería decir que está también vinculado con los derechos del nombre. O sea, al momento de registrar a, a un, no sé cómo decirlo, ah, el, pará, me pongo nervioso y me entrevero. Profe, En el tema del el artículo 27 habla también del tema La patria eh, potestad, de los derechos. Tiago, Sí, padre potestad. la patria potestad no tiene nada que ver con el nombre. El nombre es un derecho Sí, de la sí, personalidad. sí, no, pero yo hablo en el tema de cuando vas a registrar a esa persona, el Ta, ta. derecho que El tiene, reconocimiento. Ta. el Pero reconocimiento, ahí va. No tiene nada que ver con esto. Esos ¿no? son Ah, justamente, no, tienen que ver con deberes que tienen justamente los padres, sí. Cuando vos estudiás los deberes, las obligaciones que tienen los padres, una de las obligaciones que tienen los padres es reconocer a los hijos. ¿Ah? Esas son las obligaciones que tienen los padres. Por eso digo que esas obligaciones emergen de la paternidad, justamente. No tienen que ver, no tienen nada que ver con la patria potestad, que es lo que estamos estudiando ahora. Por eso quiero que no confundan. Yo puedo ser padre o madre, en mi caso, al ser madre, tener una cantidad de obligaciones con respecto a mis hijos, y capaz que no estoy ejerciendo la patria potestad. ¿Entienden? Por eso les quiero que ustedes logren escindir que son dos cosas distintas. Una cosa son las obligaciones que desde la Constitución, desde el artículo 41 en adelante, se imponen a los padres, y otra cosa es un instituto concreto de protección a los hijos menores de edad, que es la patria potestad. ¿Bien? Por eso quiero que ustedes se vayan como, porque puede pasar, ¿qué es lo que pasa muchas veces? Las personas no tienen la patria potestad o la pierden, y dicen, ay, yo ya no tengo más obligaciones con mis hijos. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Las obligaciones usted las sigue teniendo por ser padre o madre de su hijo, y otra cosa es que pueda tener o no la patria potestad. Por eso es lo que quiero que ustedes logren distinguir, chiquilines, porque es parte de conceptos jurídicos que ustedes tienen, sobre los que ustedes tienen que ir avanzando. Vuelvo a decir, la patria potestad, este instituto de salvaguarda de incapaces concretos, que son los menores de edad, implica, conforme al artículo 252, un conjunto de derechos y obligaciones que se le otorga a los padres para que puedan proteger a la persona y a los bienes de sus hijos. Bien. Segunda conclusión, ¿le corresponde a todos los padres? No, la respuesta es no. Ahí tengo que ver quiénes pueden ser titulares de estos, de la patria potestad. Primero, obviamente, que estamos hablando de que la titularidad corresponde a padres capaces, ¿no? O sea, estos padres tienen que ser capaces. Siendo padres capaces es, si el hijo es legítimo o matrimonial, le va a corresponder la titularidad a los dos padres, ¿tá? Padre y madre. O madre y madre, ¿sí? Porque podemos estar de la afiliación ilegítima en casos no necesariamente el matrimonio tiene que ser de diferente sexo, porque se admite incluso el pacto de progenitura jurídica en la afiliación entre personas, entre dos madres. Pero eso, para que no se confundan, y es una cuestión que van a estudiar después cuando estudien filiación. ¿Tá? O sea que si el hijo es matrimonial, la patria potestad es ejercida por los dos padres. Si el hijo es natural o no matrimonial, si son sinónimos, o sea, sus padres no estaban unidos en matrimonio, la titularidad de la patria potestad corresponde exclusivamente al padre o los padres que hayan reconocido voluntariamente a sus hijos. Por lo tanto, si hay un padre que no reconoció voluntariamente a sus hijos, no tiene la patria potestad. Si hay un padre que fue declarado padre o madre por un juicio de investigación de paternidad, tampoco tiene la patria potestad. ¿Tá? Eso yo le quiero decir, es muy importante. Puedo ser padre, tener todas las obligaciones como padre, pero puede ser que no tenga la patria potestad. Me detengo en esto porque es muy importante que ustedes lo tengan presente. ¿Bien? Si hay un padre
que es menor de 18 años, que puede pasar, tener un hijo antes de los 18 años, no puede ejercer por sí mismo la patria potestad, ¿entienden? Porque ni siquiera tiene su capacidad plena. Entonces, conforme al artículo 30 del CNA, los representantes legales de ese padre van a ejercer la tutela respecto de los hijos de este menor hasta que el padre arriba a los 18 años de edad. ¿Sí? A ver, supónganse que Pedro tiene un hijo a los 17 años, ¿tá? Una hija que se llama Josefina. Bien. Josefina, como su papá Pedro, que la reconoció voluntariamente, porque tiene la posibilidad de reconocerla voluntariamente a esa edad, no puede ejercer la patria potestad porque él mismo es menor, va a estar sometida a tutela de parte de sus abuelos, de los padres de Pedro, que ejercen la patria potestad. ¿tá? Si Pedro no tuviera padres en ejercicio de la patria potestad y estuviera sometido a tutela, bueno, los tutores de Pedro van a ejercer la tutela con respecto a Josefina, ¿entienden? ¿Hasta cuándo? Hasta que Pedro adquiere los 18 años. Cuando Pedro cumple 18 años, la titularidad de la patria potestad va a recaer sobre él, ¿sí? Siempre y cuando, vuelvo a decir, la haya reconocido voluntariamente. Si Pedro estaba casado con la mamá de Josefina, ahí directamente acuérdense que los menores, púberes, que contrajeron matrimonio, se los equipara a los mayores de edad, entonces en ese caso Pedro sí va a poder ejercer sin ningún problema la patria potestad. ¿Entienden? Porque él ya la había adquirido por la condición del matrimonio. Por eso es importante tener capacidad para luego poder seguir y aplicar todas estas reglas a patria potestad. ¿Bien? Así que ya tenemos el concepto, ya sabemos quién pueden ser los titulares de la patria potestad, tenemos que ir a ver cómo se ejerce la patria potestad. La patria potestad requiere un ejercicio conjunto si es que es ejercida por más de un padre. ¿Tá? O sea, si tengo dos padres que están en ejercicio de la patria potestad, el ejercicio de la misma es en forma conjunta, tiene que ser de común acuerdo. ¿Tá? Ellos tienen que ponerse de acuerdo, los padres, en justamente cómo van a poder ejercer. Y eso parte del 252 que dice, la patria potestad será ejercida en común por los padres. ¿Tá? Entonces tienen que haber acuerdo, ellos tienen que lograr un acuerdo. Si no se ponen de acuerdo, que a veces pasa, ¿tá? Porque, a ver, eh, las relaciones humanas son difíciles a veces, y a veces los padres no se ponen de acuerdo en una determinada cuestión. Bueno, si no pueden ejercer la patria potestad en forma conjunta, por ejemplo, sobre un determinado acto, pueden pedir la ayuda, la intervención judicial. ¿Tá? Pero la intervención del juez es supletoria. ¿Tá? Solo vamos a acudir al juez cuando realmente ya no tenemos posibilidades de lograr un acuerdo entre los padres. ¿verdad? Entonces, por eso el artículo 252 dice, la patria potestad será ejercida en común por los padres, sin perjuicio de las resoluciones judiciales que priven, suspendan o limiten el ejercicio o les confiera a uno de ellos o de los convenios previstos en el artículo 172. Los padres, en el ejercicio, vuelvo a decir, de la patria potestad, cuando lo tienen los dos, tienen que tratar de actuar de común acuerdo. Por ejemplo, pueden acordar que la administración de los bienes de los hijos le corresponda a uno de ellos. Perfecto, eso lo pueden acordar, está previsto, después lo vamos a ver en el Código Civil, la posibilidad de firmar un acuerdo conforme al 267, numeral 2. ¿Tá? Un padre puede decir, mira, a mí no se me da bien esto de administrar, vamos a firmar un acuerdo que seas vos, papá, por ejemplo, que va a administrar los bienes de los hijos porque sos un buen gestor de negocios, se te da bien esto de administrar. ¿tá? Eso podemos hacer. Para el resto de los actos, no hay posibilidades de acuerdo. Los acuerdos son más que nada de un contenido patrimonial. Si no podemos ponernos de acuerdo, podemos pedirle al juez, por ejemplo, yo quiero que vaya a tal colegio, mi hijo, y el padre quiere que vaya a este otro, ¿tá? Y no tenemos forma de poder ponernos de acuerdo. Bueno, si ya no agotamos las posibilidades de poder acordar a qué colegio vamos a mandar a nuestro hijo, vamos a recurrir al juez para acordar ese aspecto. Para acordar, no, para que el juez determine justamente a qué colegio va a ir. ¿Me explico?
Miren lo absurdo que puede parecer recurrir a la justicia. Por eso vuelvo a decir, la actuación, el ejercicio de la patria potestad, cuando hay más de un titular, ¿ves? Cuando hay dos, por ejemplo, padre y madre ejercen la titularidad de la patria potestad, debe ser en forma conjunta. Y si no se ponen de acuerdo, bueno, ahí sí se podrá recurrir a la justicia. Pero la actuación judicial, vuelvo a decir, es una actuación supletoria. No debería ser de regla, deberíamos acudir únicamente o específicamente cuando ya no hay posibilidad y hemos agotado la posibilidad de llegar a un acuerdo. Imagínense lo engorroso que puede ser si eh, cada familia, de alguna manera, cada una de las decisiones no las puede tomar de común acuerdo y tienen que acudir necesariamente al juez. Es bastante molesto y engorroso para la justicia. Vamos a leer, Luciano, el 253, que habla un poco de esto de la intervención de los jueces en estas cuestiones, en el ejercicio de la patria potestad. Ok. Artículo 253. Cualquiera de los padres podrán solicitar la intervención del juez letrado competente para corregir o prevenir los actos o procedimientos del otro que considere perjudiciales para la persona o bienes del menor, con arreglo a lo determinado en los artículos 288 y siguientes de este código. ¿Se acuerdan que cuando yo hoy les hablaba de que la patria potestad era un instituto reglado o controlado? Bueno, justamente, los controles se pueden ejercer hasta en dos fases. Los controles los realizan los propios titulares de la patria potestad, uno con respecto a otro, se van controlando, y a su vez, por la propia legislación que vamos a ver, establece determinadas limitaciones a su actuación. Pero entonces, si yo como titular de la patria potestad veo que mi otro cotitular, ¿no?, está realizando actos, o puede realizar actos que sean perjudiciales para el menor de edad, justamente también puedo recurrir a la justicia para que de alguna manera limite o constriña la actuación de ese otro titular, ¿entienden? Entonces, vuelvo a decir, el ejercicio, título, ¿no? Ejercicio de la patria potestad. El ejercicio es conjunto por los titulares de la misma. Si hay dos titulares, en forma conjunto, si hay uno, obviamente que ese va a ser el único que pueda ejercerlo, ¿tá? Pero ese ejercicio implica que cuando hay un ejercicio conjunto requiere como un acuerdo de ambos titulares. Y salvo situaciones en las que no pueden ponerse de acuerdo, bueno, pueden acudir a la justicia. Y el juez allí será quien determine la forma en que de alguna manera esa patria potestad se ejerza en actos generalmente concretos. ¿Tá? Bien, así que tenemos concepto, quiénes son los titulares y cómo es el ejercicio. Vamos a entrar ahora a las obligaciones. Antes de entrar en las obligaciones que les corresponden a los titulares de la patria potestad, toda la doctrina siempre recuerda aquí, a mí siempre me parece importante también traerlo, las obligaciones que tienen los hijos, ¿tá?, sometidos a la patria potestad. Esto es muy importante también tenerlo. ¿Tá? Los artículos 256, 257, 259 hablan justamente, y el artículo 17 del CNA establecen las obligaciones de los hijos. ¿Tá? Entonces, te pido, Luciano, que leamos el 256, 257 y 259. Ok. Artículo 256. Los hijos, cualquiera que sea su estado, edad y condición, deben honrar y respetar a sus padres y a su madre. Artículo 257. Los hijos menores de edad no pueden, sin permiso de sus padres, dejar la casa paterna o aquella en que sus padres lo han puesto, debiendo en todos los casos ser auxiliada la autoridad doméstica por la pública, a efectos de hacer volver los hijos al poder y obediencia de sus padres. Artículo 258 también. 59. Ok. Artículo 259. Los padres pueden exigir de los hijos que estén en su poder, que les presten los servicios propios de su edad, sin que ellos tengan derecho a reclamar recompensa alguna. Bien. Vieron que esos artículos que recién vimos consagran justamente los derechos mejor dicho, las obligaciones de los hijos sometidos a la patria potestad, de honrar y respetar a sus padres, el deber de obediencia, el deber justamente de poder realizar servicios propios a la actividad sin que eso implique remuneración, ¿verdad?
Eso están en los artículos 256, 257 y 259 del Código Civil, repito, y a su vez el artículo 17 del Código de la Niñez y la Adolescencia establece que le corresponde a todos los niños y adolescentes varias obligaciones, que no son solamente con respecto a sus padres, pero algunas que se aplican específicamente a sus padres, como el literal A, que dice respetar, ¿sí? Tengo el código acá, no sé si quieres que lo lea. Bueno, léeme el literal A. ¿De qué artículo? 17, perdón. 17. Ok, literal A. De los Léeme deberes, el acápite y ahí va, y el ok, literal. capítulo 5, de los deberes de los niños y adolescentes. Artículo 17. De los deberes de los niños y adolescentes. Todo niño y adolescente tiene el deber de mantener una actitud de respeto en la vida de relación familiar, educativa y social, así como de emplear sus energías físicas e intelectuales en la adquisición de conocimientos y desarrollo de sus habilidades y aptitudes. Especialmente deberán respetar y obedecer a sus padres o responsables siempre que sus órdenes no 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 lesionen. le No no lesionen, lesionen sus derechos o contravengan en leyes. contravengan las Perdón, leyes. disculpa. Literal B, Cuidar de la medida de sus posibilidades a sus ascendientes en su enfermedad y ancianidad, respetar los derechos, ideas y creencias de los demás, no, está. respetar el orden No, jurídico. El B. A y B establecen claramente, consagran justamente el deber y respetar también a sus padres, ¿sí? Siempre que no lesionen derechos y contravengan las leyes, cuidar a sus ascendientes de la enfermedad y en la ansiedad. Estos deberes, vuelvo a decir, estas obligaciones, corresponden y deben aplicarse a todos los niños, pero específicamente cuando estudiamos patria potestad, si bien estudiamos, y ahora vamos a profundizar en las obligaciones que tienen los padres, no debemos olvidar que los hijos también tienen obligaciones, ¿tá? Porque eso, a ver, ustedes están formando como juristas o distintas áreas como la social y la económica, pero tienen que tener presente que los sometidos a patria potestad también tienen obligaciones. ¿Tá? No solo implican derechos, que los derechos generalmente los conocemos todos, pero con respecto a las obligaciones, eso a veces se pierde de vista. Entonces, toda la doctrina, van a ver que todos los manuales que ustedes vean van a hablar de alguna manera de estas obligaciones, que en principio partían de estos artículos que vimos del Código Civil y con la sanción del CNA en el año 2004 se incorporaron estos que establece el artículo 17 ¿tá? Del CNA. Cuando vamos ahora del otro lado, a las obligaciones que tienen los padres. Decíamos que el 252 dice que la patria potestad es el conjunto de deberes, de derechos y deberes. Bueno, ¿cuáles son los deberes? Deberes. Tenemos deberes de contenido patrimonial y deberes de contenido extrapatrimonial. ¿Tá? Vamos a analizar primero los de contenido extrapatrimonial. ¿Qué deberes tienen los padres en el ejercicio de la patria potestad? ¿Tá? Uno de estos deberes de contenido, vuelvo a decir, extrapatrimonial, es el derecho deber de convivencia. ¿No? Si ustedes buscan el deber de convivencia, como emanado justamente de la patria potestad, no lo van a encontrar en estos artículos del Código Civil que estamos analizando, ¿sí? Es la doctrina quien ha señalado claramente que el deber de convivencia es uno de los deberes que deben cumplir los padres en el ejercicio de la patria potestad, en la medida en que la cohabitación paterno-filial es la manera en la que se pueden cumplir a cabalidad las obligaciones que emanan de la patria potestad. ¿No? Si ustedes van al Código de la Niñez y la Adolescencia, el artículo 12 establece el derecho de los niños a vivir y a crecer junto a su familia. ¿Tá? Incluso las normativas internacionales, los convenios internacionales, también siempre hablan del derecho de los niños y adolescentes, en este caso. Digo niños porque la convención habla de niños hasta los 18 años. ¿No? Establece el derecho de los niños a vivir en familia. Entonces, cuando hablamos de los deberes de los padres en el ejercicio de la patria potestad y analizamos este deber de convivencia, decimos, bueno, nosotros vamos a la patria potestad y no vemos en ningún lado que hable o requiera específicamente el deber de convivencia.
o de cohabitación. Entonces la doctrina dice, bueno, más allá de que el código no lo establezca, es claramente una obligación que tienen que tener los padres, ¿no? Pero no es solamente cohabitar, porque hay muchos padres que ejercen la patria potestad y no cohabitan bajo el mismo techo, ¿no? El deber de convivencia tiene que ver, es un deber integral que implica la cohabitación, en algunos casos, en algunas cosas esta puede faltar, pero que se ve complementada por la comunicación y la afectividad. Entonces, cuando hablamos de convivencia, estamos hablando de que este deber se integra con con la comunicación y la afectividad. Si hay un padre que no cohabita, no convive bajo el mismo techo con el hijo, que puede pasar, puede perfectamente tener un régimen de comunicación, un régimen de visitas, como nosotros normalmente llamamos. A mí me gusta hablar más de régimen de comunicación que de visitas, pero eh, es lo mismo, y a ustedes quizás les puede parecer mucho más el término visitas. Tiene que tener justamente una fluidez en el trato que permita a ese padre, en ejercicio de la patria potestad, cumplir a cabalidad con los deberes que este instituto le implica. ¿Me entienden? ¿Sí? Por eso, cuando hablamos del deber de convivencia, ese se puede cumplir a cabalidad cuando los padres en el ejercicio de la patria potestad, por ejemplo, conviven con el hijo. Pero muchas veces los padres son separados o determinadas circunstancias hacen que ese padre no conviva el 100% de su tiempo con su hijo. Bueno, o puede tener un régimen de tenencia compartida, ¿no? Donde el hijo alterna entre una vivienda y otra, o puede tener, la tenencia la puede tener uno y el otro puede tener un régimen de comunicación o de visitas fluido, ¿sí? Eso hace a que este deber de convivencia pueda cumplirse a cabalidad. No sé si soy claro. Es una obligación que tienen que cumplir los padres en el ejercicio de la patria potestad y que no necesariamente implica vivir bajo el mismo techo el 100% del tiempo, pero sí deberían cumplirlo, ¿entienden? Porque si no, una persona que no tiene un régimen de fluidez con el hijo, es muy difícil que pueda cumplir con las obligaciones que el cargo, que en este caso el Instituto de la Patria Potestad le ejerce, ¿entienden? Y vamos a ver que muchas veces las personas que no tienen esta fluidez en el trato, que por tanto incumplen este deber, da lugar a que pueda pedirse la pérdida de la patria potestad, ¿entienden? ¿Sí? Segundo deber, el deber de educar a los hijos. Este deber de educar a los hijos es un deber que no tiene únicamente o que no se cumple únicamente con la educación formal, tiene que ver con educarlo en que justamente el hijo tenga una vida sana, en que pueda desarrollarse física y mentalmente y moralmente, que pueda desarrollar una profesión, oficio, actividad, según sus condiciones particulares. Todo eso tiene que ver con justamente este deber de educar a los hijos. No solamente mandarlos a la escuela, eso es lo que les quiero decir. Este deber implica justamente formar a este individuo para la sociedad. ¿Ah? Es brindarle una educación íntegra o integral, que comprenda, vuelvo a decir, un desarrollo físico, mental, emocional, moral, que lo haga apto como individuo en la sociedad. Por eso hay un interés, ¿se acuerdan cuando yo les dije hoy el interés del Estado y de la sociedad en la patria potestad? Porque es ahí, en el correcto ejercicio de la patria potestad, en el correcto ejercicio de estas obligaciones, ¿sí? Que no son de contenido patrimonial, donde justamente se debe desarrollar y se ve claramente el interés del Estado y de la sociedad. Este deber de educar a los hijos emana, bueno, encontramos la fuente en el artículo 41 y 70 de la Constitución, en el artículo 28 y 29 de la Convención Universal de los Derechos del Niño, en los artículos 116, 121, 176, 178 y 258 del Código Civil, artículos 9, 10, 15, literal C e I, artículo 16, literal B, artículo 17 y artículo 46 del Código de la Niñez y la Adolescencia. Repito las normas, las fuentes de este deber o obligación de educar a los hijos. Artículo 41 y 70 de la Constitución. Artículos 28 y 29 de la Convención Universal de los Derechos del Niño. Artículo 116, 117, perdón, 116, 121, 176, 178,
258 del Código Civil. Artículos 9, 10, 15, literales C e I. Artículo 16, literal B y H. Artículo 17 y 46 del CNA. Miren, por ejemplo, la Convención Universal de los Derechos del Niño, en el artículo 28, la que establecen, reconocen el derecho del niño a la educación. En el artículo 29, miren lo interesante que habla del derecho a, educación, a la educación. Dice que justamente la educación del niño deberá ser encaminada a desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física del niño, hasta el máximo de sus posibilidades. Inculcar al niño el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales y los principios consagrados en las Cartas de las Naciones Unidas. Inculcar al niño el respeto de sus padres, de su propia identidad cultural, de su idioma y sus valores, y de los valores nacionales en el país en el que vive. Preparar al niño para asumir una vida responsable en una sociedad libre, con espíritu de comprensión, paz, tolerancia, igualdad de sexos, amistad entre los pueblos, grupos étnicos, nacionales y religiosos, personas de origen indígena. Inculcar al niño el respeto del medio ambiente. Y sí, ¿verdad? Entonces, por eso digo, el deber de educación, esta obligación que tienen los padres en el ejercicio de la patria potestad, que tiene estas multifuentes, ¿no? Que se origina en varias normas, tengan presente todo lo que implica. No es solamente la obligación de mandarlos a la escuela, ¿ah? O a secundaria en la educación obligatoria. Eso es lo que quiero transmitirles con esta idea para que ustedes puedan incluso desarrollar esta cuestión. 3, tercer deber, deber de protección de la salud de los hijos. ¿Tá? Esta también, el deber de proteger la salud o de cuidar la salud de los hijos, van a ver que no lo van a encontrar en un artículo claro del 252 y siguientes del Código Civil. Pero igualmente la doctrina entiende que justamente es parte de las obligaciones integrales de los padres en ejercicio de la patria potestad. Cuarta obligación, la obligación de alimentos. Esta obligación de alimentos está consagrada en el artículo 46 del CNA y también en el 121 del Código Civil. Es una obligación que excede lo que tiene que ver con los alimentos, ¿cómo podrían llamarlo? Con lo que es la comida diaria. Cuando hablamos de alimentos, hablamos de un concepto jurídico mucho más abarcativo. Si ustedes leen después el artículo 46 del Código Civil, van a ver que eh, engloba no solamente la alimentación per se, la comida, sino que tiene que ver también con la recreación, la cultura, la profesión, el oficio, la vestimenta, la salud, ¿tá? Todas esas obligaciones quedan englobadas en los alimentos. Usted me puede decir, bueno, pero puede pasar, ¿es necesario que un padre para cumplir la obligación de alimentos tenga la patria potestad? No, obviamente, la obligación de alimentos también corresponde a todos los padres, tengan o no la patria potestad. Eso seguro. ¿Ah? Pero acá, que estamos estudiando específicamente la patria potestad, tienen que tener presente que los padres en el ejercicio de la patria potestad claramente tienen esta obligación. ¿Ah? Los otros padres también la tienen, pero estos que están en el ejercicio de la patria potestad no pueden, no pueden escindirse o liberarse de esta obligación. ¿Ah? Por eso la reitero acá porque me parece que es muy importante, incluso es muchas veces la primera obligación que los padres incumplen. ¿Tá? Aparte de la que veíamos hoy de cohabitación, de convivencia, en el sentido de la comunicación y la afectividad. Otra de las obligaciones es el respeto a la intimidad de los hijos. El artículo 11 del CNA establece justamente la obligación que tienen, o el derecho, mejor dicho, más que obligación que tienen los padres, pero el derecho que tienen los niños o los hijos menores de edad a que no se utilice su imagen en forma lesiva, ni se publique ninguna información que lo perjudique o pueda dar lugar a una individualización de su persona. ¿Ah? Eso es importante que tengan en cuenta que parte o que es el contenido de esta obligación de respetar la intimidad de los hijos. ¿Bien?
Otra de las obligaciones es el auxilio en las causas criminales, y eso lo establece el artículo 264. Dice, no es necesaria la intervención paterna para proceder criminalmente contra los hijos, pero los padres serán obligados a suministrarles los auxilios que necesiten para su defensa. Ustedes saben que los menores de edad, a partir de los 13 años, tienen responsabilidad infraccional, pueden ser sometidos a un proceso infraccional por delitos cometidos que sean considerados infracciones a la ley penal, ¿sí? Por el CNA. ¿Qué quiere decir este 264? Es bueno, si el hijo tiene 13 años y comete alguna de estas infracciones, puede ser sometido al proceso infraccional sin que sea necesaria la intervención del padre. ¿Tá? Pero ese padre o madre en ejercicio de la patria potestad sí tiene, conforme al 264, la obligación, ¿vieron? Dice, de suministrarle los auxilios que necesiten para su defensa. ¿Tá? Eso es justamente esta obligación de asistencia en causas criminales que establece el 264. O causas, yo le diría hoy, con la terminología actual del CNA, causas infraccionales, ¿tá? Porque ya a los menores no hablamos de delitos ni de crímenes, sino que hablamos de infracciones. ¿Tá? Por otro lado, tenemos la representación y asistencia, justamente, del menor. El 258 dice, los padres dirigen la educación de sus hijos, vienen acá como tenemos el artículo cuando hablamos de educación, y los representan en todos los actos civiles. Era lo que veíamos hoy. En aquellos actos civiles, en aquellos negocios jurídicos que requiere la intervención de este menor, como él es incapaz y no puede actuar por sí mismo, va a actuar su representante. ¿Tá? Por eso, justamente dentro de sus obligaciones extrapatrimoniales, está actuar en los actos civiles. ¿Tá? Si esos actos civiles son de contenido patrimonial, bueno, pasamos a la siguiente etapa, que son las obligaciones de contenido patrimonial. Pero acá, dentro de las obligaciones extrapatrimoniales, tenemos justamente la obligación de representarle en los actos civiles que le correspondan a estos hijos sometidos a patria potestad. ¿Bien? Y además, en esto que hoy venimos hablando, los nuevos paradigmas, hay otra de las obligaciones que es justamente respetar y oír al menor en aquellas circunstancias en que requiera o que tenga de alguna manera necesaria su intervención. En aquellos actos que de alguna manera influyen sobre la vida de este menor sometido a patria potestad, ustedes saben, está consagrado el principio del interés superior del niño, ¿tá? Y el derecho de los niños a ser oídos. Eso significa que estos padres deben respetar el derecho del niño a ser oído, ¿tá? Que no significa que se haga caso de lo que el niño dice, ¿sí? Significa escuchar qué es lo que el niño tiene para decir en estas causas que son importantes, ¿tá? Lo va a escuchar los padres y ellos pueden intervenir, y bueno, y en las causas que necesariamente luego se judicialicen, también va a ser necesario escuchar lo que este niño o adolescente tenga para decir. Obviamente que según su desarrollo, según la edad a la que tenga, la madurez y demás, bueno, esa opinión valdrá más o menos. Pero es importante escuchar qué es lo que tienen para decir en causas que, que lo atañen y considerar su opinión. ¿Entienden? Esto es otra de las obligaciones que tienen los padres que son de contenido extrapatrimonial. ¿Bien? Ese era dentro del bloque de las obligaciones de contenido extrapatrimonial que tienen los titulares de la patria potestad. Por otro lado, tenemos lo de contenido patrimonial, que esas son como las más complejas de entender, y ahí les pido que logremos mover las neuronas y me presten atención, porque es lo que tiene de particular quizás la patria potestad, ¿sí? Acá, cuando hablamos de las obligaciones de contenido patrimonial, vamos a distinguir dos cuestiones. Por un lado, la administración, y por otro lado, el usufructo. ¿Tá? Y eso es importante que ustedes, porque vamos a leer los artículos, vamos a ir hablando de administración y usufructo, y no quiero que lo confundan, porque son dos cuestiones distintas, dos conceptos distintos, incluso, que vamos a analizar. ¿No? Con respecto a la administración, vamos a centrarnos en la administración. Cuando hablamos de administración, vuelvo a decir, obligaciones de contenido patrimonial, administración de los bienes de los hijos. Acuérdense que cuando veíamos el concepto de patria potestad decíamos, la patria potestad es el conjunto de derechos y obligaciones que la ley atribuye a los padres en la persona y en los bienes
de los hijos. ¿Tá? Bueno, ahora estamos viendo qué obligaciones tienen los padres con respecto a los bienes de los hijos. ¿Sí? Entonces ahí tenemos, por un lado, la administración, por decir, y el usufructo. La administración. Cuando hablamos de administración de los bienes de los hijos sometidos a patria potestad, nos estamos refiriendo a un concepto amplio, que no solo refiere a actos de conservación del patrimonio, de los bienes de estos hijos, sino también a actos de disposición. ¿No? No solamente implica, ya les digo, conservarlos, sino también administrarlos, gestionarlos, hacerlo producir más frutos, poder disponer de si corresponde venderlos, enajenarlos o no. ¿Tá? Eso es lo que vamos a estudiar ahora cuando estudiemos administración. ¿A quién corresponde la administración? Y ahí tenemos que ver dos normas. El artículo 37 y el artículo 276, según los hijos sean legítimos o naturales. ¿Ah? Así que vamos a empezar, si los hijos son legítimos, a leer el 267. Por favor, Luciano. Ok. Artículo 267. Los padres son los administradores legales de los bienes de los hijos que están en su potestad, tengan o no el usufructo de los mismos. Podrán acordar que la referida administración sea ejercida por uno de ellos, sin prejuicio a las excepciones previstas en la ley. Los convenios que se celebren al efecto sus modificaciones o su rescisión se inscribirán en la respectiva sección de registro correspondiente, sin cuyo requisito no sustituirán efectos alguno contra terceros. Disculpa. En el caso de desacuerdo entre los padres, cualquiera de ellos podrán ocurrir ante el juez competente, observándose el trámite del proceso extraordinario y la resolución que recaiga se comunicará en el registro respectivo dentro del 5º día de quedar ejecutada los fines previstos en el inciso anterior. El hijo tendrá la administración del peculio profesional o industrial para cuyos efectos se le considera como emancipado o habilitado de edad. Artículo 249 del Código de la Niñez. Tampoco tienen los padres la administración de los bienes donados o dejados por testamentos a los hijos bajo condición de que aquellos no los administren. Bien, y léeme para los hijos naturales, o sea, o patrimoniales, el 276. Artículo 276. La ley no concede a los padres naturales el usufructo de los bienes de sus hijos. No hacen más que administrarlos, con la obligación de rendir cuentas. Bien, así que la pregunta de ¿a quién corresponde la administración de los bienes de los hijos sometidos a la patria potestad? La respuesta es a los padres titulares de la patria potestad, ¿sí? Aquellos padres que estén ejerciendo la patria potestad son los administradores. ¿Me siguen? Esos son los titulares, ¿bien? Hay una única excepción más, ¿no? Hay, por ejemplo, los hijos también van a poder administrar bienes, sus bienes, que integran el peculio profesional industrial. Pero eso ahora no los quiero marear, ¿tá? Entonces, en realidad, ¿a quién corresponde la titularidad de la administración? A los padres en el ejercicio de la patria potestad. Aquellos padres que no tienen patria potestad no pueden administrar los bienes de los hijos. Y aquellos padres que perdieron la patria potestad o que están limitados o suspendidos, tampoco. ¿Me explica? ¿Me entienden? Entonces, por eso la respuesta correcta es, corresponde, ¿quiénes son los titulares de la administración de los bienes de los hijos? Los padres que estén en el ejercicio de la patria potestad, actualmente que estén en el ejercicio de la patria potestad. ¿Bien? Si no son titulares de la patria potestad, o perdieron la patria potestad, o está limitada o suspendida, no van a poder ejercer. ¿Entienden? ¿Sí? Entonces, la primera pregunta es ¿a quién corresponde? Segundo, ¿cómo se ejerce esa administración? Yo les decía, y esa administración, los padres, no importa si el hijo era matrimonial o no matrimonial, la administración en principio le corresponde a los padres que estén en ejercicio de la patria potestad. ¿Cómo se ejerce?
Si tengo a dos padres ejerciendo la patria potestad, la administración es conjunta. ¿tá? Por eso vuelve a decir, el 267, el 276 no establece ninguna diferencia, los padres son los administradores legales de los bienes que están, de sus hijos que están bajo su potestad. ¿tá? Tengan o no el usufructo. Por eso yo le decía, el usufructo es otra cosa. Dice, ¿qué dice el artículo 267? Podrán acordar que la referida administración sea ejercida por uno solo de ellos, sin perjuicio de las excepciones previstas por la ley. ¿Por qué? Porque puede ser que les vuelva a decir, yo con mi marido cumplo la patria potestad, ejercemos la patria potestad con respecto a nuestros hijos, y capaz que yo considero que mi marido es mucho mejor gestor, mejor administrador de los bienes que yo. Entonces puedo acordar perfectamente, celebrar un convenio, me acuerdo de lo que me dice el 267, numeral 2, que dice, los convenios que se celebran al efecto, sus modificaciones o su rescisión, se inscribirán en la respectiva sesión de registro correspondiente, sin cuyos requisitos no surtirán efectos. Yo puedo celebrar con mi marido un acuerdo, inscribirlo en el registro de actos personales, sección interdicciones, para que todo el mundo sepa que la administración de los bienes de nuestros hijos sometidos a patria potestad la va a tener el padre. ¿Entienden? Puedo hacerlo, sí, 267 me habilita. Si no lo hago, o lo hago un acuerdo verbal, pero no lo inscribo, eso no surte efecto para los demás. Entonces, necesariamente la administración es en forma conjunta. ¿Sí? Reitero, la administración se ejerce en forma conjunta por los padres que ejercen la patria potestad. Excepcionalmente, si los padres de común acuerdo entienden que hay uno de los padres que va a ejercer la administración de los bienes, pueden hacerlo, celebrar un acuerdo e inscribirlo en el registro respectivo. ¿Por qué? Porque es importante que todos sepan que la administración ahora la va a realizar solo A o B. ¿Entienden? Si no, no va a surtir efecto. Reitero. Bien. Hasta ahí me siguieron como específicamente el ejercicio de la administración es en forma conjunta. Y si ellos se ponen de acuerdo e inscriben ese acuerdo, pueden determinar que uno solo de los padres en el ejercicio de la patria potestad tenga la administración. Si están operando en forma conjunta, o uno de ellos tiene la administración, porque así lo establecieron de común acuerdo, y el otro no está de acuerdo, o hay un desacuerdo ahí en la administración, ¿entienden? Pueden pedirle al juez que intervenga. Vuelvo a decir, si los dos ejercen la patria potestad, y por lo tanto la administración de los bienes de los hijos tiene que ser ejercida en forma conjunta, si ellos no logran ponerse de acuerdo, van a tener que recurrir al juez, justamente para resolver. ¿Sí? Por eso el 267, inciso 3, dice, en caso de desacuerdo entre los padres, cualquiera de ellos podrá ocurrir ante el juez competente, observándose el trámite del proceso extraordinario, patatín y patata. O sea, específicamente, ahí podrá recurrir el juez. Si ellos acordaron que uno de los padres ejerza la administración, ¿está? Y el otro que no está ejerciendo la administración no está de acuerdo con el acto que está realizando, puede también pedirle al juez que intervenga, pero no ya por el 267, inciso 3, sino por el 253, cuando dice cualquiera de los padres podrá solicitar la intervención del juez letrado competente para corregir o prevenir actos o procedimientos que el otro considere perjudiciales para el hijo. ¿Entienden? La cosa es que si no hay acuerdo cuando están ejerciéndolo en forma conjunta, o el padre que no ejerce la administración está viendo que el acto que realiza el administrador no es correcto, puede pedir la intervención del juez. Y ahí, vuelvo a decir, el juez será quien adopte una resolución sobre esta cuestión. ¿Me entendieron? Eso es con respecto a la forma en la que se ejerce la administración. ¿tá? Hay actos, o bienes, mejor dicho, sobre los que los padres, en el ejercicio de la patria potestad, no tienen la administración. Y estos son, primero, no tienen la administración sobre los bienes que integran el peculio profesional o industrial. ¿no? Sí, primero se los digo, después se los explico. ¿no? Segundo, no tienen la administración sobre los bienes que integran el peculio adventicio ordinario
de su hijo, cuando el testador o donante de esos bienes impuso la condición de que esos bienes no fueran administrados por los padres. Tres, no, los padres en ejercicio de la patria potestad no tienen la administración sobre los bienes que integran el peculio adventicio extraordinario cuando el donante impuso sobre esos bienes también que no podían ser administrados por los padres, o cuando los bienes que integran ese peculio adventicio extraordinario pasaron a esos hijos, pasaron a esos sujetos, por indignidad o desheredación de los padres. Así que, recapitulo. Los padres en ejercicio de la patria potestad, ya sean que los hijos sean matrimoniales o no matrimoniales, tienen la administración de los bienes de los hijos. ¿Ah? El ejercicio es en forma conjunta, si hay más de un padre ejerciendo la patria potestad, y está la posibilidad de recurrir al juez, ¿ah? Siempre que sea necesario por las hipótesis que dimos. Pero hay bienes sobre los cuales no van a tener nunca la administración. ¿Cuáles son esos bienes? Bueno, los que integran el peculio profesional o industrial de sus hijos y el peculio profesional e industrial, ahora lo vamos a ver un poquito mejor, son los que están nombrados en el artículo 266, numerales 1 y 2. Esto es, el numeral 1 del 266 dice, de los bienes que los hijos adquieren por sus servicios civiles, militares o eclesiásticos, y 2, de los que adquieren por su trabajo industria. O sea, que aquellos menores de edad que están en condiciones de trabajar, lo que reciben por su trabajo, ya sea por sus servicios civiles, militares, eclesiásticos, industriales, ¿sí? Por su trabajo en sí, se entiende que integran una bolsita que se llama peculio profesional industrial. Y esos bienes que integran esa bolsita son administrados por esos hijos, no por los padres. ¿Por qué? Porque la ley dice, bueno, si tiene la capacidad para trabajar, también tiene la capacidad para administrar. ¿Entiendes? Si bien son menores, son incapaces, relativos, todo, bueno, pero sobre eso que se entiende que tampoco es muy grande esa bolsita, no tiene tantos bienes, no va a ser administrado por sus padres. ¿Entienden? ¿Sí? La regla, vuelvo a decir, los padres